Muy buenas tardes para todos. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados a CIEM, nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo, en donde las empresas del sector de ingeniería suben ofertas dirigidas a favorecer los perfiles que CIEM cubre. Para mayor información, la pueden consultar en nuestro portal web www.acien.org. En la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral o escaneando este código QR que evidenciamos en pantalla. Ahora sí, nuevamente, sean bienvenidos a la conferencia técnica virtual ASIM Ingeniería de Confiabilidad, Inducción a Conceptos y Metodologías Claves, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y la ingeniera Ailén, quien nos acompaña el día de hoy. En el chat de esta sesión van a encontrar el link para que puedan compartirlo con más participantes. De esta manera damos paso a la ingeniera Ailén para que nos dé nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Ingeniera, ya la convierto en presentadora. Perfecto, ingeniera. Mariana, ¿me escuchas? Sí, señora, ahí la estamos escuchando, ingeniera. Y evidenciando su pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Mariana por el acompañamiento, al ingeniero Manuel por esta invitación y a CIEM por permitir estos espacios. Mi nombre es Ailinda Yampusi Mitchell. Estudié ingeniería electrónica. Cuento con una especialización en gerencia y evaluación de proyectos y una maestría en ingeniería industrial, además de algunos estudios en ciencia de datos. Soy certificada por el IAM como profesional competente en gestión de activos y confiabilidad y por el ICONTEC como auditora en sistemas integrados de gestión. Cuento con más de 25 años de ejercicio profesional aplicado en diferentes industrias, tales como la de dispositivos electrónicos, donde fungí como jefe de producción, la de bebidas, donde fui ingeniera de proyectos, la industria de plásticos, donde fui jefe de mantenimiento, y posteriormente me vinculé a la industria de petróleo y gas, donde hice toda una carrera por más de 20 años, pasando por diferentes roles, desde profesional de mantenimiento, ingeniero de confiabilidad, y combinando ese trabajo regular con algunas actividades en la academia. Hoy me encuentro en un retiro anticipado y actualmente me dedico en el entretiempo a la consultoría, asesoría, auditoría y entrenamiento, teniendo como líneas de actuación la gestión de activos, la confiabilidad, el control y la seguridad de procesos. El día de hoy precisamente he venido a conversar un poco sobre ingeniería de confiabilidad y sobre algunas de las herramientas y metodologías y técnicas disponibles para el ejercicio de esta disciplina. En esta charla revisaremos los antecedentes de la ingeniería de confiabilidad, haré una definición formal de ella, identificaremos algunas de las diferencias o límites que existen con la ingeniería de mantenimiento, hablaremos de la confiabilidad operacional y finalmente presentaré el modelo que describe el ciclo de aseguramiento de confiabilidad y algunas de las metodologías y técnicas disponibles para llevarlo a cabo. Revisaremos algunos aspectos que resaltan la importancia de los datos. Finalmente haré algunas conclusiones de lo expuesto y escucharé e intentaré realmente resolver de manera satisfactoria y clara sus inquietudes y preguntas. La ingeniería de confiabilidad es uno de los 39 elementos que apoyan el modelo conceptual de gestión de activos propuesto por el IAM. Estos 39 elementos están repartidos en 6 grupos
y la ingeniería de confiabilidad hace parte de uno de ellos. En el grupo 1 encontramos todo lo que tiene que ver con el contexto organizacional. Aquí se encuentra toda la planeación estratégica, no solo de la gestión de activos, sino también de la organización. Igualmente se definen todas las políticas y los objetivos de gestión de activos, y es importante tener en mente que todos en la organización realizan actividades dentro del sistema de gestión de activos para lograr precisamente los objetivos no solo de gestión de activos, sino también de la organización. El segundo grupo, que estamos viendo aquí en verdecito, tiene que ver con todo el proceso de toma de decisiones en cuanto a la gestión de activos, las inversiones que se pueden hacer, cómo deben operar los activos, cuándo se deben mantener, cómo obtener el mayor valor de los activos. Y eso influye, y pasamos al grupo 3, en el ciclo de vida de los activos, donde encontramos la ingeniería de confiabilidad aquí en el elemento 16, como parte de esas actividades que se hacen en los activos. Este grupo 3, me voy a detener allí un poquitico, es lo que nosotros conocemos desde PAS 55 como los procesos de incorporar, operar, mantener y desincorporar, y insisto, aquí aparecen las actividades de ingeniería de confiabilidad como parte de las que se hacen en los activos. Pero vamos a ver que esta ingeniería de confiabilidad, particularmente de todos los elementos, se presenta en todo y tiene relación con todas las actividades del modelo propuesto por el IAM. El cuarto grupo tiene que ver con el sistema de información, llámese CMMS, ERP, EAM, en fin. Y aquí es donde realmente se gesta y se gestiona todo lo que tiene que ver con los datos e información. Y ya miraremos que tanto el sistema de información como la gestión de los datos apoya a la ingeniería de confiabilidad en su propósito. El quinto grupo tiene que ver con todo lo que con las actividades de liderazgo y la interrelación con todas las áreas de la estructura organizacional. Aquí también se gesta la identidad y cultura organizacional de una compañía y se realiza toda la gestión de competencias de las personas que inciden en el sistema de gestión de activos. Y por último, el sexto grupo tiene que ver con la gestión de los riesgos y el seguimiento que se realiza a todo el proceso, aunándose también a un proceso de mejora continua para obtener los resultados esperados y hacer una organización sostenible. Aquí vemos el modelo conceptual de gestión de activos y, como se mencionó, la ingeniería de confiabilidad, que es un elemento dentro de este grupo, que es el del ciclo de vida de los activos, tiene injerencia con los demás grupos, ¿sí? Respecto, por ejemplo, aquí en el proceso de toma de decisiones, las incorporaciones que se deberían hacer, cuánto invertir para ello, o con el sistema de información. Ya veremos más adelantito que la norma ISO 14224 me permite tener una clasificación y una estructura de la información para los propósitos de confiabilidad. Entonces, se entiende que la ingeniería de confiabilidad va desde la fase conceptual de un activo, surtiendo todas las actividades dentro del ciclo de vida, terminando en la disposición final del activo, y tiene como principal objetivo identificar los problemas potenciales lo antes posible, ¿sí? Y asegurarse además de que se cumplan los requisitos de confiabilidad. Dicho esto, entonces es pertinente tener una definición formal de ingeniería de confiabilidad.
Entonces, el término ingeniería de confiabilidad tiene implícito dos conceptos. El primero es ingeniería y esta definición particularmente me gustó mucho. Entonces, ingeniería es una disciplina que convierte el conocimiento en algo práctico mediante el uso de herramientas, técnicas y métodos, permitiendo la resolución de cualquier tipo de problema. ¿Mm? El segundo concepto es el de confiabilidad. De acuerdo con la BSI 12489, confiabilidad se define como la probabilidad que un componente, equipo o sistema conserve la capacidad de realizar las funciones para las que fue concebido bajo condiciones establecidas en un intervalo de tiempo definido. Unificando los dos conceptos, entonces tenemos a ingeniería de confiabilidad como una disciplina que mediante el uso de herramientas, métodos y técnicas hace que un componente, equipo, sistema o proceso conserve la capacidad de realizar las funciones para las que fue concebido bajo condiciones específicas en un tiempo definido y planteando soluciones para anticiparse a los problemas que se presentan en los mismos. Yo asocio al ingeniero de confiabilidad como al médico, el médico internista. O sea, sabe e integra de todo, ¿sí? Él sabe e integra de todo. Ese es el ingeniero de confiabilidad. Haciendo la analogía y guardando pues las debidas proporciones, es equivalente al médico internista. Entonces, la ingeniería de confiabilidad se ocupa de la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad y de los costos de los activos durante todo su ciclo de vida. ¿Mm? ¿Hasta ahí me copian? Sí, ingeniera. Ok, entonces teniendo esa definición en mente, es igualmente pertinente identificar o establecer algunos límites que existen entre la ingeniería de confiabilidad y la ingeniería de mantenimiento. Pero es importante aclarar de dónde viene ese interés. Normalmente se trata de confundir las funciones entre el ingeniero de confiabilidad y el ingeniero de mantenimiento. Y he seleccionado algunos aspectos donde podemos ver que ambas disciplinas tienen injerencia en ellos, pero que son totalmente complementarias, pero no homólogas. Miremos entonces, frente al plan de mantenimiento, mientras el ingeniero de mantenimiento ejecuta el plan de mantenimiento, el ingeniero de confiabilidad define dicho plan de mantenimiento. Frente a las actividades de mantenimiento, el ingeniero de mantenimiento define cómo y con qué se ejecutan estas actividades, mientras que el ingeniero de confiabilidad define cuándo se deben ejecutar. En los procedimientos, el ingeniero de mantenimiento elabora los procedimientos y el de confiabilidad revisa, modifica de acuerdo con las necesidades y con lo que está sucediendo de acuerdo con el desempeño de los equipos y activos en general. Frente a las paradas de planta, el ingeniero de mantenimiento organiza y ejecuta las paradas de planta, mientras que el ingeniero de confiabilidad define qué actividades se realizan en ese espacio de paradas de planta. Recordemos que la parada de planta es una parte del plan de mantenimiento de los activos, ¿no? Ante las fallas, el ingeniero de mantenimiento debe ocuparse de recuperar rápidamente la función, mientras que el ingeniero de confiabilidad debe definir y mediante el análisis de los datos y la información predecir la ocurrencia de las fallas y hacer todas aquellas actividades que tiendan a eliminar las fallas. Con los repuestos, un dolor de cabeza para la mayoría de las organizaciones. El ingeniero de mantenimiento controla los consumos de acuerdo con las actividades definidas dentro del plan de mantenimiento y el ingeniero de confiabilidad debe velar por
los costos, definiendo claramente los parámetros de reposición, las recomendaciones de calidad y el stock de seguridad. Con la vida útil, el ingeniero de mantenimiento es encargado de realizar o maximizar más bien la vida útil a través de realizar las actividades de mantenimiento con calidad. Mantenimiento con calidad. Mientras que el ingeniero de confiabilidad debe estar revisando y calculando esa vida remanente y anticiparse al vencimiento de la vida útil para proponer las reposiciones o renovaciones que den lugar. Y un tema menos tratado por el ingeniero, las especificaciones de confiabilidad. El ingeniero de mantenimiento debe realizar todas las actividades para darle cumplimiento. Mientras que el ingeniero de confiabilidad aquí se convierte en una especie de auditor, debe verificar que se dé cumplimiento a las especificaciones de confiabilidad o los requisitos de confiabilidad. Entonces, ahora, pues estos no son los únicos aspectos que se pueden tratar. Cada uno de ustedes, de acuerdo con sus propias experiencias, pueden ir ampliando esta lista. Y nada, pues no es una camisa de fuerza tampoco, es solamente dar una visión general de cuáles son los límites que existen entre las dos especialidades que, insisto, son complementarias, mas no son iguales. Bueno, hasta aquí era todo el tema como para dar un contexto a lo que sigue. Entremos al tema de confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional soporta, la ingeniería de confiabilidad más bien soporta la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional tiene como objeto obtener el mayor valor de los procesos de negocio a través del aprovechamiento de los activos, con características que todos conocemos: al costo óptimo, velando por la disponibilidad, asegurando, controlando más bien los riesgos y garantizando la integridad de los procesos. Entonces, ¿pero qué es confiabilidad operacional? La confiabilidad operacional se define como una serie de procesos. No es una sola cosa, es una serie de procesos de mejora continua que se incorporan de forma sistemática. Incorpora herramientas, metodologías de análisis, nuevas tecnologías para optimizar la gestión en la cadena productiva. Es decir, la confiabilidad operacional y la confiabilidad en general debe ser un estilo de vida en las organizaciones y también de uno como persona, ¿no? Debe ser un estilo de vida, una cultura que se debe vivir en el día a día. Ahora bien, la confiabilidad operacional tiene 4 habilitadores, que son la confiabilidad de procesos, que vela por la integridad de la operación y el entendimiento de los procesos; la confiabilidad humana, que vela por la efectividad organizacional, el entrenamiento y las competencias de la gente; y lo que tiene que ver con la confiabilidad de los equipos. Esta la trataré las dos a través del modelo propuesto. Entonces, miremos la confiabilidad del proceso. Hace referencia a la capacidad de un proceso para cumplir con los límites de las especificaciones de producción y está orientada a garantizar y optimizar la eficiencia de las operaciones, maximizando su desempeño. Es necesario para tener una buena confiabilidad de los procesos, conocer el flujo del proceso, conocer su variabilidad, las restricciones. Hay que poder sortear las restricciones para obtener los beneficios o el desempeño esperado de acuerdo con
con la capacidad inherente del proceso. Entonces, hay que entender que hay que operar los procesos a costos óptimos, vuelve y juega, ¿no? Costos óptimos. Ahora bien, el SMRP define o enfoca más bien la seguridad, la confiabilidad de procesos en estos 5 tópicos. El primero, que hace referencia a la aplicación de normas de referencia. Esto quiere decir que no solamente las normas o más bien no solamente a los licenciadores de los procesos, sino las normas que generalmente son aceptadas para eso. Por ejemplo, en la industria de petróleo y gas, las normas API, esas son aceptadas para la aplicación. Entonces, es usual que se peguen de las normas API para hacer no solamente certificaciones de personas, sino convalidar que el equipo cumple con algunas características que lo hacen confiable para operar dentro de un proceso. El conocimiento del proceso de producción implica muchas actividades como colocar en servicio la unidad, cómo operarla, cómo mantenerla, aspectos de la gestión de seguridad o más bien procedimientos para atender emergencias, análisis y soluciones de problemas, la identificación de los riesgos, en fin. El otro aspecto, voy a saltarme el de las técnicas, el otro aspecto es el de seguridad, salud y medio ambiente. Esto es lo que se conoce como sistemas integrados de gestión y tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces es importante trabajar con una vista integrada para que todo aquello que se define arriba como parte de la estrategia organizacional se refleje en el diario hacer en el piso de planta. El control de los efectos que producen los cambios, este es el manejo del cambio. Todas las modificaciones que se hacen en los equipos y los procesos tienen que estar documentados, los procedimientos actualizados para que se identifique si esa modificación pudiera estar induciendo a un potencial peligro, ¿sí? Y por último, las técnicas de eficiencia productiva, la dejé de último para conectar con las herramientas que se utilizan en confiabilidad de procesos y hace referencia a eso, a las técnicas utilizadas para la mejora de los procesos. Miremos, a ver, la mayoría de estas técnicas han sido adoptadas de las metodologías de los orientales y nosotros las hemos incorporado en nuestro diario hacer aquí en el occidente. La primera tiene que ver con cero defectos. El propósito es evitar los desperdicios, los errores y disminuir los costos de producción. La segunda tiene... Señor. Tenemos una pregunta. Sí, señor. Dice el ingeniero Juan Andrés Reverén, dice, ¿es la confiabilidad parte de la diáspora generada por la norma ISO 9000? Esa es buena pregunta y precisamente lo iba a conectar aquí con el sistema de gestión de calidad. Sí, parcialmente la ISO 9000 indujo a las compañías a que trabajaran en el tema de confiabilidad porque como parte de los requisitos de la ISO, del cumplimiento de la ISO 9001, se exigían algunos aspectos que estaban muy relacionados con confiabilidad y también con el mantenimiento, porque recordemos que muchas de las actividades preventivas surgieron precisamente de la gestión de calidad, sobre todo aquellas que estaban relacionadas con la calibración de instrumentos. Y la respuesta es sí, tiene que ver con
con todo el espectro que nos trajo todo el sistema de gestión de calidad, la implementación de un sistema de gestión de calidad. ¿Queda resuelta la pregunta? ¿Me escuchan? Sí, ingeniera, sí. ¿Queda resuelta la pregunta, la duda? Ingeniero Juan. Bueno, Juan parece que es de esos estudiantes que está dormido y de repente alza la mano y hace una pregunta. ¿Aló? Sí, ingeniera, sí. Oh, Ya esperemos que el ingeniero conteste a través del chat y ya posterior a eso le daré la respuesta. Tenemos una manito alzada del ingeniero César Augusto. Ingeniero, tiene habilitado su micrófono. Sí, gracias, muy buenas tardes a la mesa de trabajo y agradeciendo por la oportunidad de participar de la charla. Todo esto, metodología de la confiabilidad también viene muy arraigado, y lo acaba de mencionar la ingeniera, de metodologías de análisis como el Seis Sigma, de modelos de análisis de causa raíz como la espina de pescado, así, algo así. Simplemente, digamos, tomar todos los modelos de análisis causa raíz y aplicarlos al mantenimiento. sí y no, no solo al mantenimiento. O sea, no solo al mantenimiento. Todas estas metodologías aplican para todas las áreas de la organización. ¿Sí? Y sí, la siguiente metodología precisamente era Six Sigma, y todo tiene que ver con la confiabilidad, pero sigo insistiendo. Fíjate que estamos hablando de confiabilidad de proceso, no solamente confiabilidad del mantenimiento o confiabilidad del equipo, ¿sí? Entonces, digamos que todo es parte del mismo rompecabezas. ¿Queda claro? Ok, gracias. Ok. Seguimos, entonces, ya con esta intervención dimos, digamos, una visión de lo que es el análisis de efectos y Six Sigma, que es la siguiente metodología, y es una metodología bastante estructurada que se enfoca en la mejora del desempeño de los procesos. El siguiente tiene que ver con el modo y efectos de falla para el proceso. Recordemos que este modo y efectos de análisis de modo y efectos de falla hay también en el diseño, ya veremos más adelantito, y hay para el proceso y equipos, y para sistemas también, sistemas de información, sistemas software, servicios, en fin. La otra metodología tiene que ver con el principio de Pareto. De pronto en esta estamos más familiarizados, y esta metodología enuncia que hay una proporción 20-80 que se da en la mayoría de las situaciones. En el caso de confiabilidad, se evidencia que el 20% de las fallas es ocasiona más bien el 80% de las pérdidas. Solamente el 20% de los problemitas que tienes en la planta ocasiona el 80% de las pérdidas. O sea que hay que trabajar mucho en ese 20%. Y aquí están otras metodologías parecidas a la que hablaba el ingeniero ahorita en su intervención. Está el TPM, mantenimiento productivo total, el TPS, que es el sistema de producción de Toyota, Manufacturing o manufactura esbelta. Estas tres corresponden a herramientas de mejoramiento para los procesos. Las otras dos son
técnicas para medir los procesos, los indicadores claves de desempeño y el tablero balanceado de gestión. La primera tiene que ver con el medio que tiene una organización para llevar los objetivos estratégicos al piso de la planta, a acciones que se vean reflejadas en el piso de la planta. Y la segunda es un modelo que permite mostrar o ver más bien de forma integral el desempeño de la compañía. El otro habilitador es el de confiabilidad humana. Este tema es bien bonito. Bien bonito y a la vez un poco, digamos, sensible para una organización en general. Se define confiabilidad humana como la probabilidad que una persona pueda desempeñarse de forma eficaz y eficiente sin cometer errores o fallas derivados de la falta de conocimiento, sin desconocer aspectos inherentes al ser humano como fatiga, cansancio, temas emocionales, en fin, en un entorno organizacional específico. Entonces, esto es tan determinante la confiabilidad humana que de acuerdo con estudios, algunos accidentes que han sucedido en la historia han sido ocasionados por el factor humano. Recordemos el accidente de Bhopal en diciembre del 84. Eso fue hace mucho tiempo, pero muy, muy dolorosa la cuestión. O la de Chernobyl en abril del 86. O Paper Alpha en julio del 88. ¿Sí? Son digamos, accidentes que han sucedido y que han costado la vida de muchas personas y que se atribuyen a errores humanos, esos accidentes y muchos otros en la historia. Adicionalmente, un estudio en España reveló que más o menos el 70% de los accidentes aéreos suceden por errores humanos. Entonces, es claro que el error humano debe ser medido, ya que está presente en todas las actividades del ciclo de vida del activo. Hay 3 técnicas más o menos usadas ampliamente. La primera tiene que ver con la tasa del error humano. Esta medición, existen técnicas tanto cualitativas como cuantitativas para hacer esa medición. La más utilizada es precisamente la de medición del error, la tasa del error humano. Esta es la técnica de todas las que existen, la más utilizada, la utilizan mucho los profesionales de psicología y el personal de talento humano para hacer sus revisiones. La otra tiene que ver con la gestión de los conocimientos. En esta es, digamos, una forma de medir cómo las empresas crean y utilizan el conocimiento o la forma como la empresa tiene de gestionar el capital intelectual. Y la última tiene que ver con la gestión de competencias. Entonces aquí ya no solamente es conocimiento, sino que se suman las habilidades que debe tener la persona más las destrezas que debe desarrollar. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok, continuamos pues. Se siente uno como solo, Mariana.
Listo. No, ingeniera, aquí estamos todos atentos. De igual forma, cualquier ingeniero que tenga alguna pregunta, solamente es que alce la mano, yo le habilito el micrófono y en el chat están diciendo, ingeniera, no, aquí estamos atentos. Entonces, Ok, lo listo. escriben a través del chat, sí, ingeniera. No se me vayan a quedar dormidos, por favor. Listo. Los otros dos habilitadores de la confiabilidad operacional tenían que ver con la confiabilidad de equipos. Y en este modelito, digamos que resumo todo lo que tiene que ver con la confiabilidad de equipos. Es un modelo que consta de 4 etapas, 3 macroprocesos o macroactividades. Ya veíamos anteriormente y los que han tenido un acercamiento con el modelo conceptual de gestión de activos, identifican la etapa 1 y la etapa 2 como esas actividades en el ciclo de vida del activo. Entonces, la etapa 1 tiene 2 componentes, la gestión de incorporaciones y la gestión de equipos. La etapa 2 tiene otros 2 componentes, análisis de condición, todo lo que sucede en la operación de los equipos, y gestión para el mantenimiento. No es gestión del mantenimiento, oigan bien, es gestión para el mantenimiento, o sea, aquellas actividades que desde ingeniería de confiabilidad se deben hacer para apoyar la función mantenimiento. Hay unas actividades que están como en los bordes. Estas actividades pueden ser desarrolladas en cualquiera de los 2 elementos. Por ejemplo, el caso Ingeniera, de... Sí, señor. tenemos una manito alzada del ingeniero César Augusto. Ingeniero, ya tiene habilitado su micrófono. Recuadro- En el recuadro de la etapa 2, donde habla la gestión para el mantenimiento, eso incluye todas las actividades de orden administrativo, logístico, como verificación de stock de repuestos, compra de repuestos, adquisición de recursos, planeación con el personal, verificación de insumos, herramienta. Esa parte de repuestos está tratada aquí en la gestión de equipos y repuestos. Pero estas, ojo, estas son las actividades que debe o que aporta el ingeniero de confiabilidad para la función del mantenimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Serán actividades operacionales y de alistamiento para la ejecución del plan de mantenimiento de parte del mantenedor, valga la redundancia. Bueno, esas no se ven aquí. Esas no se ven aquí y son actividades que se incluyen dentro de la evaluación de los costos, ¿sí? Dentro de la evaluación de los costos se tiene que evaluar cómo ha sido el desempeño del mantenimiento. Y ya vamos a mirar una técnica o un método para eso, es hacer el cálculo del porcentaje de valor de reemplazo de un activo, ¿sí? Aquí relacionas qué tan costoso está haciendo el mantenimiento respecto a si yo comprara el activo hoy, ¿sí? Y eso, ya lo miraremos en un ratito, eso te da indicios de cómo está desarrollándose la función de mantenimiento. ¿Sí me hago entender, César? Ok, sí, señora. Ok. ¿Alguna otra inquietud? No, ingeniera, adelante. Solo, gracias. Ok. Ok, entonces la etapa 1 y 2 tienen que ver con todas las actividades del ciclo de vida de mantenimiento. Ya vamos a detallar cada pedacito. La etapa 3 tiene que ver con todas las actividades tendientes a identificar fallas, modos de fallas y eliminar los defectos. Y la etapa 4 tiene que ver con toda la gestión de riesgos, las metodologías para reducir o identificar y reducir riesgos. Y
algunos aspectos que tienen que ver con lo que el CCPS en su guía de integridad mecánica trata. ¿Están viendo lo que yo estoy escribiendo en el tablero? Sí, ingeniera. Ok. Entonces miremos. En el primer elemento, que es el de gestión de incorporaciones, hay algunas técnicas que me ayudan a tomar decisiones para estructurar el portafolio de inversiones, para tomar decisiones respecto a qué alternativa es la mejor para adquirir un equipo. En fin, una de ellas es la teoría de utilidad multiatributo, la otra es el proceso analítico jerárquico. Estas dos metodologías sirven para lo mismo, pero tienen enfoques un poquito diferentes, ¿no? Pero muy, muy, muy útiles para todo el tema de hacer selección de alternativas. Las otras tienen que ver con costos. La primera que tenemos es el costo del ciclo de vida, que aquí se relacionan todas las actividades, todos los costos en los que se incurre desde que se concibió el equipo, desde que se concibe el equipo como un activo hasta cuando se desincorpora, porque eso la desincorporación forma parte también de los costos del ciclo de vida del activo. Entonces, normalmente cuando se adquiere un equipo, poco o nada se está pensando en cómo se va a hacer para desincorporar. Por ejemplo, el tema hoy día de los paneles solares. Estamos pensando también cómo vamos a darle disposición final después, o los estamos fabricando de repente con material que podamos recuperar y no tengamos un problema mayor a futuro, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a adquirir un activo. El otro cálculo que les decía era el porcentaje del valor de reemplazo. Aquí hay más o menos unos valores. Se dice que si la relación costo de mantenimiento respecto al valor del equipo hoy es igual a 2 o menor que 2, esto lo tienen las compañías clase mundo, llaman. Si está más o menos en un 7%, esto es un valor promedio. Y más o menos mayor de 20% es algo inaceptable y hay que revisar. O sea, si yo estoy gastando mucho en mantenimiento, entonces debo tener algún curso de acción para ese activo. Porque eso no es normal que tenga que invertir tanto en mantenimiento y de pronto tengo en el mercado una tecnología que me hace lo mismo y que me disminuya en algo los costos. Entonces eso hay que estarlo revisando para, digamos, tomar decisiones respecto a los activos. El otro tiene que ver con el cálculo del costo anual equivalente. Este también es muy útil para seleccionar alternativas. A veces la alternativa más económica no necesariamente es la mejor. Entonces, es uno de los cálculos que deberíamos estar haciendo como ingenieros de confiabilidad para tomar decisiones. DFMEA, allá en la parte de procesos habíamos visto el PFMEA, este DFMEA de diseño, design, y la P era de process. Ya igual, metodología estructurada, muy, muy importante para identificar las fallas e incorporar las correcciones de las fallas que se han identificado en la operación y el mantenimiento. Y el RCM, que está aquí como parte de las incorporaciones, porque el RCM es una metodología que se concibió inicialmente para instalaciones nuevas, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de las
de las plantas en donde nosotros hemos trabajado, los procesos que hemos trabajado, normalmente ya tienen sus años, entonces se implementa como metodología para organizar un poco el tema del plan de mantenimiento. El siguiente elemento tiene que ver con la gestión de equipos y repuestos. Ingeniera, Sí, señor. tenemos una manito, bueno, dos manitos alzadas. La primera del ingeniero Gerardo Vargas. Ingeniero, tiene habilitado su micrófono. Adelante, Gerardo. Ingeniero Gerardo, puede habilitar su micrófono en este momento. Bueno, entonces mientras... Ah, ya, perfecto. Ahí ya, ingeniero, ¿nos escucha? Ok, bueno. Sí, mira, en la parte de de la confiabilidad de los procesos, incluiste, por ejemplo, el TPM, el PFMA, el Six Sigma, etcétera. Y no habías incluido el RCM. Entonces ahora veo que por qué no está en esa parte incluido el RCM y ahora está como una metodología solamente. RCM es una metodología orientada al mantenimiento de los equipos. Sí me hago entender. Al principio veíamos todas esas metodologías que me ayudan a la confiabilidad del proceso como tal, un proceso productivo como tal, pero también aplican para procesos de otras magnitudes, de otras características, no solamente el operar una planta, sino procesos administrativos también. Sí me hago entender esas metodologías, ¿sí? Porque es parte de la cultura organizacional. Aquí estamos hablando ya en el modelo lo que tiene que ver con la confiabilidad de equipos. ¿Me hago entender, Gerardo? Bueno, sí, parcialmente en el sentido, pensaría que el RCM es algo más amplio que una cuestión solamente para mantenimiento, ¿no? Porque ahí incluye aspectos relacionados con las personas también y con los equipos y la confiabilidad en general. De acuerdo, porque utiliza la matriz de riesgos que incluye aspectos económicos y aspectos que tienen que ver con la seguridad de las personas. Claro, de acuerdo, por supuesto. Sí, ok, no, solamente era para hacer caer en cuenta el detalle ese, que en general es un poco más amplio de lo que lo tienes ahí puesto. Ok, de acuerdo. Gracias, ingeniero. Tenemos la mano alzada del ingeniero César Augusto. Ingeniero, puede abrir su micrófono. Listo, continuemos, ingeniera. No, ya no. Ok. Sí, continuando, entonces, tenemos el elemento gestión de equipos y repuestos. Las dos primeras técnicas o modelos, pudiéramos llamar, tienen que ver con lo que propone la ISO 14224. Jerarquizar los equipos dentro de una estructura, con eso, digamos, definimos una estructura para organizar el CMMS o el EAM, como lo llamen en sus empresas, ERP, lo que sea, que tengan en sus empresas para hacer la gestión, toda la gestión de la organización, no solamente la gestión de los equipos. Y la clasificación, que tiene que ver con definirle la clase y el tipo a cada uno de los equipos. Por ejemplo, si es una bomba, qué tipo de bomba es, si es centrífuga, si es reciprocante, en fin. Y con ello vienen unos catálogos inherentes que definen las fallas, los modos de falla, las partes que le fallan.
O sea, lo que estamos viendo, todo esto tiene que ver es con los métodos, herramientas y modelos que tenemos, técnicas que tenemos disponibles para ejercer la función de confiabilidad. Y esta es una de las funciones así límites que a veces como que las hace el ingeniero de mantenimiento, pero que como que le corresponde más bien al ingeniero de confiabilidad. La otra tiene que ver con los parámetros de reposición y el inventario. Definir, ya lo veíamos allá dentro de los límites de confiabilidad y mantenimiento, definir los parámetros, el stock de seguridad, siempre pensando en un costo óptimo. Y la otra técnica disponible o modelo es a través de la matriz de riesgos que tenga la organización, hacer el análisis de criticidad de equipos para jerarquizarlos. Y con esto priorizamos las intervenciones que le hagamos a los equipos. Entonces, digamos que esto es una herramienta muy, muy potente para hacerlo. En cuanto al análisis de condición como primer elemento de la etapa 2, lo primero que quisiera tocar es todas las técnicas de monitoreo que ya conocemos, análisis de vibración, análisis de ultrasonido, termografías, todas esas cosas que ya conocemos. Aquí es donde se aterriza, digamos, todo el plan de mantenimiento en el análisis de condición del activo. En lo que yo hago día a día para velar por la salud de los equipos. Pero existen otras cositas que tenemos que mirar. Por ejemplo, poder ubicar mi equipo en la curva del intervalo PF. ¿Sí? Poder definir también las actividades que yo hago cuando detecto una falla, o poder identificar en qué parte de la curva de la bañera está mi equipo, ¿sí? Y esto, digamos, es muy apoyado también con el cálculo de la vida remanente, ¿no? Si yo tengo un equipo cuya vida remanente es menor que 0, ya tiene su vida vencida. ¿Qué hago? Que no he hecho una reposición. Pero en cambio, si es solamente mayor que 0, o sea, está en un horizonte de 5 o 6 años, pues es momento de ir empezando a hacer algún trabajo para hacer una nueva incorporación o hacer una renovación del equipo. Pero si yo lo tengo muy, muy lejos, es mucho, mucho mayor que 0, sencillamente estoy tranquila y hago mis rutinas normales sobre el activo. El análisis de criticidad ya lo mencionamos, el análisis costo-beneficio también ya lo hemos tocado. Entonces, lo usual es que hagamos este tipo de curvitas para identificar cómo están mis costos de acuerdo con el desempeño de los equipos y cómo estoy controlando o más bien identificando los riesgos. Y aquí aparece algo importante que es la estadística de datos como una de las digamos, herramientas más útiles para el ingeniero de confiabilidad. La confiabilidad se hace con datos, ¿sí? Si no dispongo de datos, no puedo hacer confiabilidad. Y ahorita miramos algo de esas características que deben tener los datos. Otra vez, el análisis de costos de mantenimiento. Aquí me quiero detener más bien en RBI, estudio SIL y análisis RAM. Las otras ya las hemos tocado de alguna manera. Entonces, el RBI está definido para o especifica las frecuencias de intervención de equipo estacionario. Sí, es una técnica basada en una API 580 y 581 y es específicamente se revisan los mecanismos de daño que puedan presentar los equipos estacionarios. Para ello se revisan los históricos de falla, los modos de falla, las consecuencias que pueden tener las fallas, bajo qué condiciones están operando
y todas las actividades de mantenimiento que hayan tenido en los últimos años o en el periodo que se quiera vislumbrar. Mientras que el estudio SIL está más enfocado a la implementación de sistemas instrumentados de seguridad y sus funciones instrumentadas de seguridad. Estos estudios normalmente se complementan con otras técnicas como HAZO, análisis de árbol de falla y otras más, y tienen como propósito reducir el riesgo. ¿Sí? Reducir el riesgo. Mientras el 1 RBI verifica las frecuencias de intervención de equipo estacionario, esta reduce el riesgo a los que pueden estar sometidos los procesos. Y el análisis RAMS, la mayoría lo escribe sin esta S, hace referencia al cálculo de los parámetros de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. Seguridad no es security, es safety. ¿Sí? Es ¿sí? El security está más relacionado con seguridad física, mientras que el safety es orientado a la seguridad del proceso. ¿Mm? Eliminación de defectos, ya hablamos un poquito del FMA y centrémonos aquí en las técnicas que se pueden utilizar para hacer análisis de causa raíz. Ya lo mencionaba por ahí, no me acuerdo si fue Gerardo o César, lo mencionaba, y de todas, árbol de falla y la por qué, porque, o la técnica de los 5 por qué, por qué. Se le dice 5 por qué, porque normalmente se supone que a la quinta pregunta por qué ya se tiene identificado cuál es la causa raíz. Y aquí están otras que mencionaba Gerardo César, no me acuerdo bien quién hizo la intervención, como la espina de pecado y métodos causa-efecto. La última etapa tiene que ver con la gestión de riesgos. Aquí encontramos todas las técnicas para identificar y reducir riesgos, el tema de integridad mecánica y el programa IPMP, que es equivalente al plan de mantenimiento. No es otro programa, por sus siglas en inglés, inspección, prueba y mantenimiento preventivo, pero no es una cosa diferente al plan de mantenimiento, solo que aquí el enfoque es riesgos, ¿sí? Como debería ser siempre el plan de mantenimiento. No debería ser realizado de corazón, sino basado en riesgos y siempre pensando en el costo óptimo, ¿sí? Otros procedimientos que apoyan esta etapa y también lo mirábamos antes, procedimientos para identificar equipos críticos, también identificar las buenas prácticas. Aquí me gusta mucho citar el CCPS, que en su guía tiene muy buena orientación para estos temas. ¿Cómo estamos de tiempo, Mariana? No, ingeniera, pues ya nos quedan 2 minutos, ingeniera, para finalizar. Listo. La importancia de los datos, entonces los datos deben tener ciertas características, deben ser precisos, es decir, que no contengan valores atípicos. ¿Qué es un valor atípico? O valor extremo. Por ejemplo, estamos hablando de edades de personas y aparezca un dato de 300 años. No, eso pues no puede ser, eso es un valor atípico y debe ser eliminado del set de datos. ¿Sí? Deben ser completos. Señor. Tenemos una pregunta del ingeniero Rafael Eduardo Díaz que dice, en inglés se llama overhaul, la actualización de equipos casi a su estado inicial de compra. El ingeniero de confiabilidad, ¿cómo definiría el momento de ese overhaul? El overhaul. O sea, el overhaul es parte de las actividades que se hacen como en una parada de planta. El ingeniero debe estar analizando cómo es el desempeño del equipo
para definir si hace falta hacer o no un overhaul. A veces recomiendan los fabricantes hacer ciertas rutinas en determinados tiempos, pero el uso y el ejercicio de operarlos y mantenerlos, uno como ingeniero va identificando que esa frecuencia puede variar. El overhaul es poner efectivamente el equipo como nuevo. Entonces ahí tienen que evaluar si vale la pena hacer un overhaul o vale la pena hacer una renovación, ¿sí? ¿Me queda claro? ¿Queda claro la respuesta? Ingeniero Rafael. No veo el chat. ¿Contestó algo en el... Sí, señora. ¿Puedo continuar? Sí, señora. Sí, ingeniera. Ok. Otra de las características que debe tener los datos es que sean completos. Lo ideal es que no existan faltantes, que a veces, o la mayoría de las veces sucede, no hay completitud de los datos y normalmente esa variable no se puede analizar precisamente por falta de completitud. Que no tenga sesgo, es decir, que no se limite a una situación particular o específica y que se mantengan actualizados. Entonces, los datos son importantes para realizar ingeniería de confiabilidad. Eso es muy importante, contar con datos. A veces no se cuentan con datos. Entonces hay algunos documentos que nos ayudan con datos genéricos y algunas técnicas que podemos utilizar para, basado en esos datos genéricos, poder hacer un modelo que me prediga el comportamiento con el set de datos limitado que yo pudiera tener, complementando con esos datos genéricos. Hablo, por ejemplo, del libro de Oreda y técnicas como la aplicación del teorema de Bayes y otras más. Y por último, la importancia de los datos. O sea, hoy día estamos hablando mucho de inteligencia artificial y todas esas cosas, pero esto se hace con información extraída de los datos. Entonces, apelar a lo que nos está ofreciendo la ciencia de datos, que no es una disciplina nueva. Confluyen en ella varias disciplinas, conocimiento de matemáticas, ya lo veíamos en una charla hace un par de días atrás, unas semanas atrás, veíamos bien explicadito todo este tema. Entonces, algunas conclusiones. Implican muchas actividades la ingeniería de confiabilidad, pero si tú quieres ser ingeniero de confiabilidad no tienes que ser de una especialidad específica, o sea, no necesariamente tienes que ser ingeniero mecánico, no, puedes ser electrónico, mecánico, electricista, metalmecánico, metalúrgico, en fin. Lo otro tiene que ver con que la orientación del ingeniero de confiabilidad tiene que ser siempre controlar o anticiparse controlar los riesgos o anticiparse a las fallas. Hay que saber gestionar los riesgos y evitar que se presenten fallas en los equipos y procesos. Lo otro tiene que ver con que hay nuevos aprendizajes que se deben dar alrededor de este tema para realizar el rol, ¿sí? Todas estas metodologías tienen que redundar, como dice ahí, en la solución, pero también hacer que la organización vaya aprendiendo
y llevar a sus organizaciones a otro nivel, ¿no? Todo debe estar debidamente documentado y lo de los datos tienen que estar disponibles y confiables porque la ingeniería de confiabilidad se hace con datos. Comentarios y preguntas, estoy atenta. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias otra vez a Hacen por estos espacios. Aquí les dejo mis datos de contacto y una cuña. Estas y otras informaciones se encuentran en un libro que recientemente escribí y lancé en el marco de la muestra empresarial del Congreso de Gestión de Activos y Mantenimiento de Hacien. Aquí les dejo nuevamente mis datos. Cualquier inquietud, estoy atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Y sí, tenemos un comentario, dice, buenas tardes, muchas gracias por todo ese conocimiento que es de mucha ayuda para todos. Quisiera saber si hay la posibilidad de que nos regalen las ayudas que están presentando al ingeniero, el ingeniero Efraín José pregunta. Claro que sí, ingeniero, más adelante después esta conferencia se compartirá. El ingeniero Rubén Darío Vallejo dice, buenas tardes, no pudo llegar a tiempo. ¿Cuándo se puede ver la charla técnica en YouTube? Aproximadamente la próxima semana, ingenieros, ya estará cargada la conferencia completa en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. El ingeniero Juan Andrés Reverén dice, no siempre el overhaul es una parada de planta, puede ser cuando el activo está en estado de dormant. Fue el comentario que el ingeniero Juan realizó. Y para el ingeniero Rafael Eduardo, dice, se me trabó el computador, pero sí entendí la respuesta. Muchísimas gracias, ingeniera. Y tenemos saludos de agradecimiento en nuestro chat del ingeniero Oscar y del ingeniero Rubén Darío. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado atentos y nuevamente gracias a Hacien, Mariana, por la colaboración, por esta invitación. Muy formal, estoy atenta a cualquier inquietud. Ahí les dejo mis datos de contacto que pueden escribirme con toda confianza, no hay ningún problema. Por LinkedIn me encuentran como Aileen Dayan Piusi Raya Mitchell y ahí está mi número de contacto. Muchísimas gracias a todos. Listo, ingeniera. Acá el ingeniero Rafael Eduardo quiere hacer una pregunta. Entonces, ingeniero Rafael, voy a habilitarle su micrófono para que la pueda hacer por este medio. Ingeniera Aileen, muchas gracias por toda la presentación. Muy interesante el tema. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, fuerte y claro. Perfecto. No, tengo una inquietud, es que yo trabajo mucho con empresas del sector automotor y en el sector automotor tenemos un FMA de maquinaria. ¿Ese FMA de maquinaria será relacionado con el que me decía de diseño de FMA, de AMES lo llamo yo? ¿De maquinaria? Sí, nosotros trabajamos con un FMA de maquinaria que está relacionado con el mantenimiento y con las fallas en mantenimiento, fallas de la maquinaria específicamente. El FMA puede ser para el diseño, que se utiliza para nuevas incorporaciones, y en ese caso es de FMA, o para procesos y equipos que sucede en la operación, en el funcionamiento, para instalaciones que están en funcionamiento, en ese caso es PFMA, pero sí es el mismo FMA, claro. Ok. Bueno, ahí hay un tema interesante, pero bueno, yo quería hacerle otra pregunta así muy rápida, pues ya sé que ya se pasó el tiempo. Pero todos estos indicadores de el OE, el MTBF, el MTTR, ¿son más del ingeniero de mantenimiento o ese también le sirve al ingeniero de confiabilidad? Le sirve también al ingeniero de confiabilidad. Todos los indicadores sirven para ayudar al proceso de toma de decisiones. Solo que es más usual utilizar el TPMR en mantenimiento y los otros en confiabilidad.
¿sí? Pero la confiabilidad va más allá de que el cálculo de la tasa de falla y hacer una distribución de Weibull. O sea, la confiabilidad tiene un espectro muy amplio por explorar, ¿sí? Es básicamente la orientación. Y sí, definitivamente sí, todos esos indicadores son propicios para las dos funciones, tanto confiabilidad como mantenimiento. Una última pregunta y qué pena. No, señor. Lo que usted dice de la curva de la bañera se refiere a la distribución de Weibull, sí. La curva de la bañera lo que te está indicando es, digamos, las fases por las que pasa un equipo, ¿no? Entonces, tiene una región de mortalidad infantil, que es la primera parte de la curva. Cuando la curva se aplana, es cuando se dice que la tasa de falla es constante. Eso aplica mucho para el equipo electrónico, que la tasa de falla es constante. Y la distribución en ese caso es la distribución exponencial. Pero también se puede utilizar la de Weibull, pero calculando los parámetros que exige pues la distribución de Weibull, el beta, el gamma, el gamma, ¿sí? Para determinar cómo es el comportamiento del equipo y en sus fases. Entonces se dice que para la distribución de Weibull, la curva de la bañera, el beta, en la parte plana, el beta es igual a 1. ¿Sí? Okay. Entonces eso es lo que debes tener en cuenta, ¿no? Gracias, ingeniera Eileen. Muchas gracias por todo el tema. Hay que profundizar mucho más, indudablemente, y yo creo que su libro puede ser interesante. Con todo gusto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ingenieros, muchas gracias a todos. Aquí quiero hacer una invitación muy especial para agosto 3. Tendremos la segunda parte de esta conferencia con nuevamente nuestra ingeniera Eileen para que se agenden y nuevamente participen con nosotros. Ya con esto daríamos por terminada nuestra primera parte. Los esperamos el 3 de agosto y con esto damos por terminada la conferencia el día de hoy. Nuevamente agradeciéndoles a todos. Gracias, Mariana, y todos por su asistencia.